¿Y quién quedó en la calle? Los carabineros solos, compadre. Claudio, ¿qué crees que debería haber hecho el Estado, el gobierno, en ese turno, como jefe del Estado? Porque se dice mucho, y acá lo hemos hablado, obviamente uno lo dice de forma liviana porque no está ahí, y nunca estuvo ahí, nunca lo estará, pero muchos decimos, oye, deberían haber sacado los militares rápidamente, y si esto lo hubiesen agarrado los primeros 5 días, aunque hubiesen desvivido a un par de estos cabros. Pero bueno, en cualquier país normal del mundo es lo que te pasa. ¿Qué crees que tendría que haber hecho el Estado? Bueno, lo hizo, Piñera lo hizo. Al principio. Bueno, sí, pues si el 18 de octubre en la noche, cuando parte esto, y que la izquierda, sobre todo el Partido Comunista, nefasto, dicen que fue espontáneo, que el pueblo se cansó. Como espontáneo, quemando, atacando. Mira, yo tengo mis registros policiales que atacaron esa noche 74 estaciones del metro. Esa noche, simultánea. Carabineros está dispuesto en todas las estaciones porque hay un servicio preventivo, recuerda tú, por el tema de los torniquetes y de la evasión del metro. ¿Te acuerdas? Que empezaron los alumnos del Instituto Nacional, y ahí se fue como propaganda para el resto de las estaciones. Ahí salió este famoso profesor de historia, parece que un gallo que rompió un torniquete, etc. Profesor Entonces, Torniquete. Sí, que después rayó la iglesia de San Francisco. Imagínate un profesor, yo si tuviese mi hijo en ese colegio, Juan, lo saco de inmediato. Bueno, yo tengo un video en este canal hablando exactamente y con imágenes de profesores adoctrinando niños, pero desde el jardín. O sea, es una locura. Y claro, sí existió esa cuestión. Bueno, y el asunto es que nosotros teníamos dispuesto servicio en todas las estaciones del metro, o sea, carabineros, digamos, y logran quemar 20 en su totalidad. Entonces Piñera, esa noche, que lo pillaron comiendo pizza en un restaurante, se va a La Moneda, convoca este consejo como el COSENA, ¿no es cierto? Y dispone, decreta el estado de excepción constitucional, esa noche. Y al día siguiente, 19 de octubre, ya los militares, o sea, las Fuerzas Armadas, salen a cooperar a los carabineros en el control del orden público. De hecho, hay videos de militares disparando a las piernas de un par de cabros que estaban saqueando y eso, y el saqueo se acababa. O sea, es fuerza y se acaba el saqueo. De esos militares, varios condenados. El cabo Lavín está condenado. El capitán Paunde está condenado a, no sé si 10, 12 años. ¿Están presos hoy? Sí. Además de... Sí. Condenados por la justicia. Por hacer lo que tú dices. Bueno, y sacan los militares, hay un estado de excepción. El jefe de las fuerzas, que era el actual comandante en jefe del ejército, que a mí no me gusta en absoluto, que cuando Piñera le dijo que estaba con guerra, después dijo, yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Le quitó el peso del piso. Menos en una situación que está empezando a vivir en el país. Sí. No puedes sacarle el piso al presidente. Sí. Pero en fin. Se decreta ¿cómo se llama? Se decreta en las noches el tema del toque de queda. El toque de queda, justamente. Entonces eso era para nosotros era súper bueno porque llegaban todos a Plaza Italia, no sé, era muy masivo, estamos hablando de 50, 80 mil, 100 mil personas, y cuando era el toque de queda, estamos hablando de las 7 o 20 horas, seguían solitos, no había que sacarlos, nada, todos le tenían como algo de respeto al toque de queda. Y con los militares ahí hacíamos patrullaje en conjunto, o sea, no es que los mismos carros, sino que ellos patrullaban en sus vehículos, nosotros etc. Había esta cooperación, y a mí me gustó al principio porque cierto ordenamiento, a pesar que habían brutales enfrentamientos, había destrucción de la propiedad pública y privada, pero teníamos mayor respaldo con las Fuerzas Armadas. Piñera fue criticado, fue amenazado, y la izquierda rajó vestidura y empezó a inventar del día 1. Sí. Inventar. Recuerda tú, los primeros días, Metro Estación Baquedano, tortura, violaciones.
tortura, no, y después empezaron a inventar que los carabineros se violaban a las mujeres en las comisarías, que habían desapariciones, mujeres desaparecidas, que carabineros o los militares la habían pescado, la habían desaparecido. Imagínate, o sea, estaban hablando cosas que ocurrieron durante los años 70 o 80. Además, sorry que te interrumpa, entiendo que un par de ellos, por ejemplo, tuvieron accidentes. Había uno que yo me acuerdo que, por ejemplo, se cayó en el hoyo de la alcantarilla que ellos mismos habían sacado para utilizarla contra ustedes. Mira, según los reportes, creo que son 42 muertos. Pero de todos los muertos que se ocurrieron durante el proceso, el periodo del estallido, fueron personas que murieron en los saqueos, donde te acordás tú que muchos de los negocios, o gran parte de los negocios que los delincuentes saqueaban, después los quemaban. Por la razón de que borraran la evidencia de las cámaras, de todo lo que queda grabado en eso. Entonces los quemaban, y ahí murieron varias gente en bodegas de Kaiser. Kaiser, me refiero a la marca Kaiser, no el candidato Kaiser. Sí, por si acaso. En unos líderes también que saquearon, también murieron personas, otros murieron atropellados. Como dices tú, el que cayó a la reja hasta que la habían sacado. Bueno, hubo muchas personas que fallecieron producto de estos eventos. Yo recuerdo que hay uno que yo, más presente que tiene participación, creo, pero fue un accidente de tránsito, pero no tiene nada que ver con las protestas, se fue en el Estadio Monumental, de un tipo que lo atropelló un camión de los caballos de Carabineros, el que transportaba los caballos, porque le empezaron a atacar y le quedaron los parabrisas, el tipo se asusta, el carabinero sale con el camión y atropella a uno que lo mató ahí, pero no tiene nada que ver con las protestas de Plaza Italia o alrededores. Es que el contexto hace todo, ¿no? Bueno, yo tengo varias preguntas respecto, obviamente, del contexto, además de los videos que aparecieron en CIPER y todo, pero es que el contexto es lo que te hace todo. Si tú mostras un video, a propósito de lo de CIPER, un video descontextualizado de un momento donde ya pasó todo lo peor y lo mostráis así nomás, claro, le sacáis todo el contexto de guerra que había. Sí, pero mira, para terminar el tema anterior, sí. Piñera se ve acorralado y empiezan a amenazarlo con los famosos derechos humanos y dispone el término considerando también que el general de jefe de las fuerzas también le había quitado al piso. Y dispone después de una semana el término del estallido del estado de excepción constitucional y los militares y las fuerzas armadas a sus cuarteles. ¿Y quién quedó en la calle? Los carabineros solos, compadre. Y ahí estamos hablando de los peores momentos de la última semana de octubre y del mes de noviembre, que fue brutal. O sea, ¿y a ustedes al otro día les cambia la situación? O sea, es decir, claro, con el toque de queda es una situación y al otro día, cuando ya no están, me imagino que todo se desborda. Se desbordó, imagínate la gente, sobre todo los más albutoradores y los que movían las masas, porque había gente que lideraban esto y hacían muy agresivo a los tipos que nos atacaban. Cuando se enteraron del término del estado de excepción, fue, pero a rienda suelta, y ahí llegaron miles de tipos, y como sabían que nosotros estábamos muy debilitados, porque no solamente los conflictos se ocurrían en la Plaza Italia, teníamos conflictos en Maipú, en Renca, en Pudahuel, después empezaron con las amenazas de quemar el Costanera Center. ¿Te acuerdas tú? Me acuerdo. Quemaron un mall en Quilicura. Lo quemaron. Sí, el Costanera tuvo que poner barreras especiales y todos los malls. No, lo defendimos nosotros. El Costanera Center, teníamos dispositivos todos los días ahí protegiendo el centro comercial. ¿Y para qué hablar de la moneda? Pues si acuerdan, también hubo muchos llamados a tomarse la moneda y ahí yo me acuerdo que uno de los peores días, cuando estos tipos estaban decididos a llegar a la moneda, a entrar a la moneda, nosotros hicimos una primera línea de carabineros en Santa Rosa con la Alameda, y yo era el que estaba a cargo, tenía 3 capitanes con la gente, ¿sabes qué? Quedó la escoba, increíble, o sea, quemaron toda esa esquina de Santa Rosa con la Alameda. Había un Fashion Park, había un McDonald's, había un dominó, otros locales más chicos, unas farmacias, todo en llamas, me acuerdo. Salía humo blanco y salían las llamas de los techos, y a mí me decían que retrocediera la primera línea para que los bomberos pudiesen apagarlo, y era imposible, era una masa humana inamovible, compadre.
¿Y ustedes cuántos eran? Ahí en proporción. Mira, por ejemplo, en Plaza Italia dividíamos la fuerza en tres partes. Una era el Monumento de los Mártires, que era por la Alameda, ¿no es cierto? Donde están los mártires de Carabineros, un monumento bien bonito que lo destruyeron. Ahí teníamos un equipo de 20 o 30. Un equipo 20 o 30. Sí. Nada. Nada más. Por Corbalán, antes de llegar a la Alameda, teníamos unos 20 más. Y Carabineros de Chile, que es una calle que cruza hacia la iglesia, 20 más. Uf. Ahí teníamos alrededor, era como una islita eso. Y alrededor, o sea, todo lleno. Tengo videos, yo lo he exhibido en mi canal. Yo tengo un canal que se llama Claudio Crespo G3 en YouTube. Y yo he exhibido los videos que son inéditos, que están en el juicio que estoy haciendo. Y ahí se ve la escoba. O sea, para nadie desconocido que esto era muy agresivo, muy violento.